Los cetáceos, también conocidos como delfines y ballenas, están acá en la Tierra cumpliendo un rol que consiste en que a través de su sonido están elevando la frecuencia de vibración de toda la Tierra, entre muchas otras cosas que también hacen. Y esto lo hacen a través del océano. Estos seres saben que vienen para hacer eso acá en la Tierra, y también existen en muchos otros planetas, en otros planos, están en el Consejo de Sirius, por ejemplo, etc. Hola a todas, hola a todos, mi nombre es Valeria y en este canal hablamos sobre temas esotéricos y de espiritualidad. Y el día de hoy les voy a hablar de los cetáceos, que también son seres de origen extraterrestre, que están encarnados ahora acá en la Tierra, ayudándonos, cumplen un rol muy importante y que suele pasar muy desapercibido cuando empezamos a hablar de seres extraterrestres o de todo esto como New Age, ¿cierto? Pasan bastante desapercibidos, pero son seres súper importantes. Entonces voy a hablarles hoy de un poco de su historia como galáctica antes de estar en la Tierra, de su relación con el pasado más ancestral de la Tierra, como el Lemuria, por ejemplo, qué están haciendo ahora en la Tierra, cuál es su situación actual, en qué se distingue el rol de las ballenas y los delfines en términos de la espiritualidad, y cómo podemos contactar también con estos seres. Así que si les interesa, quédense a ver el video y recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan cuando yo subo nuevos videos. Así que voy a empezar entonces hablando de la historia galáctica de los cetáceos. Como el linaje de los cetáceos se remonta a Sirio. Se remonta a cuando estaban ocurriendo las guerras de Orión, que quizás las han escuchado. Igual voy a estar hablando de ellas en el canal en algún momento. Pero sí, se remonta cuando estábamos en las guerras de Orión y habían seres que eran de Sirio, de la parte de Sirio que era como positiva, la parte de Sirio que quería amor, que quería como solucionar los conflictos, y estos seres no encarnaban de forma física porque no resonaba como con su vibración. Entonces no encarnaban de forma física, pero vino un grupo de estos seres que quiso encarnar de forma física para poder ayudar. O sea, su forma de ayudar querían que fuera de una forma más física. Entonces, pero ellos rechazaron esta forma humanoide que tenían los otros seres que encarnaban en forma física en ese tiempo. Rechazaron esta forma humanoide y quisieron una que representara mejor su esencia como cetáceos al final. Entonces, por eso encarnaron con este traje como de ballenas y de delfines, que al final esto está como representando un poco la energía, cómo se manifiesta esta energía de Sirio a un mundo físico, a un plano físico, y que está polarizado, que en ese entonces estaba en guerra. Entonces estos seres encarnaron de esta forma física para ayudar de formas como sutiles en tiempos de Orión a lograr una integración. Y ahora en la Tierra también hacen esto, aparte de las muchas cosas que hacen, también nos ayudan de formas sutiles acá en la Tierra a que podamos lograr llegar como a un punto de integración. Entonces, cuando hablamos de ya después de los tiempos ancestrales acá en la Tierra, o bueno, no tan ancestrales, pero cuando hablamos de Lemuria y de Atlantis en específico, los seres que vivieron en estas épocas tenían mucha conexión tanto con ballenas como delfines, sobre todo delfines. Siempre hubo una gran conexión. Estos seres lo que hacían en gran parte era ayudar, como mediante sus canciones, mediante su frecuencia, como ayudaban desde el mundo espiritual como a repeler ataques sutiles que eran como en el plano más espiritual que podían ocurrir acá en la Tierra. Y bueno,
En Lemuria, como les decía, había una gran conexión con estos seres, sobre todo con delfines. Los delfines sabían en tiempos de Lemuria, ya les voy a hablar de Lemuria, pero en tiempos de Lemuria los delfines sabían que habían ciertos portales en los océanos en Lemuria, y los usaban estos portales y eran como vórtices de energía y los usaban para pasarse como de una dimensión a otra, de otro plano a otro. También en Lemuria había mucha comunicación con los delfines, se comunicaban mediante el lenguaje de luz, se comunicaban también telepáticamente. Entonces, al final es como que los delfines podían también entregar cierta ayuda, cierta información. Como de esta forma, con lenguaje de luz o telepáticamente, se organizaban ceremonias en Lemuria en que participaban personas de Lemuria como chamanes con los delfines y compartían experiencias, escuchaban guía de los delfines, entre otras cosas. También los delfines en Lemuria de cierta forma como que cristalizaban la energía. Hagan de cuenta que Lemuria era al principio toda energía y se empezó como a manifestar, y los delfines colaboraron mucho en esto. Obviamente no fueron los únicos, pero es como que ciertos códigos, como códigos sagrados, ayudaban a como a densificarlos un poco, a traerlos a lo físico. Y por otro lado, en Atlantis también uno de los roles de los delfines era como sutilmente tratar de enviar estas frecuencias para disuadir un poco la destrucción que se avecinaba, el tema del ego, de la competencia, que habían como crecido mucho en Atlantis, ¿ok? Y así, y el tema es que cuando hablamos de los cetáceos en general, cuando estas civilizaciones empezaban a caer, por ejemplo, cuando Lemuria empezó a caer, estos seres, estos cetáceos, las ballenas, se iban, como antes de que se destruyeran estos lugares, se iban como a otros mundos, y venían otros seres como en su reemplazo, como a tratar de mantener las frecuencias, pero es como que los cetáceos siempre se iban antes de que se destruyera el lugar o de que se acabara un ciclo, se iban antes, y así es como que también empezaban a preparar el próximo lugar o la próxima encarnación o la próxima dimensión, como lo quieran ver. Ahora les voy a hablar de las ballenas en particular. Hay muchísimo que hablar sobre las ballenas, tienen muchísimas funciones que ahora las van a ver. Las ballenas, una ballena es un grupo de almas al final, son varias almas. La conciencia de la ballena es una conciencia grupal, es como un grupo de conciencia unificado. Entonces, y como les había dicho al principio, el principal linaje de estos seres es de Sirio. También son seres muy chamánicos, de una naturaleza muy chamánica, porque están trabajando con nosotros, sobre todo a través del mundo de los sueños, y es una cosa muy chamánica. O sea, las ballenas nadan en lo profundo de los océanos, ayudan desde ahí, y esto es como que se asemeja mucho a la parte chamánica de mirar como la parte más como escondida, más profunda de nosotros, nuestros aspectos. Entonces esta es como la esencia de las ballenas, nos ayudan mucho con eso. Acá en la Tierra están en un cuerpo 3D, pero estos seres vibran en cuarta densidad, ya están en quinta densidad también, ¿no? Hay distintos mundos en que pueden estar las ballenas, hay distintos mundos de agua, y su cuerpo se va como traje se va como ajustando también según las reglas que hayan en el mundo en el que está viviendo. Por eso a veces vemos, por ejemplo, estas imágenes de una ballena volando y eso. Entonces las funciones de las ballenas son muchas y muy importantes. Los diría que una de las principales cosas en que nos ayudan las ballenas es que las ballenas son como almacenes de conocimientos, de registros akáshicos. Las ballenas van guardando todos estos registros, toda esta información.
Entonces las ballenas hagan de cuenta que bajan como al océano, a lo profundo del océano. Ahí hay bibliotecas, ¿cierto? Bibliotecas en otros planos, bibliotecas cósmicas y bajan, descargan mucha información, mucha sabiduría y después lo que hacen es que a través de las ondas que emiten en el océano, a través de su canto, de su sonido, están descargando, transmitiéndonos toda esta sabiduría a través de estas ondas que al final es como luz, nos están transmitiendo toda esta sabiduría acá en la Tierra. Entonces lo hace en el océano y después va alcanzando la superficie y nos llega a nosotros como luz. Entonces podemos también tener acceso a información cuando conectamos con ballenas. Por otro lado, las ballenas se contactan con nosotros con su sonido, ¿cierto? Que son tan característicos de ella y este sonido viene directo a nuestro corazón, es como que va a bypassear nuestra mente consciente, nuestra parte consciente. Entonces sí, otro punto muy relevante de las ballenas es que ayudan como a balancear el océano, ayudan como a sincronizar también los campos magnéticos acá de la Tierra, porque al final las ballenas, por ejemplo, ven que hay como grietas en el océano, las ballenas hasta se sacrifican por ayudar a que estas grietas se mantengan bien, como que no se abran, que son grietas energéticas, son como no portales literal, pero parecidos a portales que no deberían estar abiertos. También las ballenas tienen espacios en los océanos en que se van moviendo por estos espacios del océano y van balanceándolo con su canto. Se van asignando distintas partes del océano y lo van balanceando. Y como les decía, sincronizan nuestros campos magnéticos también. Las ballenas van, se ha canalizado que van como una vez al año al Polo Sur y empiezan a sincronizar con el campo magnético de la Tierra, del planeta, y así como que pueden orientar su navegación y es como que vuelven a chequear cómo están los campos y así como que saben cómo tienen que adaptar su navegación, si es que hay cambios y a su vez es como que con esta información actualizan a cualquier otro ser, a cualquier otra parte de la Tierra que depende como de estas líneas de la Tierra, de estos grids magnéticos, ¿cierto? De los que se habla tanto. Entonces es un rol de nuevo muy sutil, pero muy relevante, muy importante. Y finalmente las ballenas también nos inician, son iniciadoras de la humanidad. Esto es algo que no he escuchado que se hable mucho, casi nada. Como les decía, nos traen mucha información, mucha sabiduría, conocimiento como etérico, de planos etéricos. Saben como de nuestra evolución, como visto desde lo macro, como a gran escala. Entonces sabe cómo vamos hacia la nueva Tierra, como nuestras posibilidades y trae códigos sagrados al final, nos trae los códigos sagrados y de esta forma nos inician. También tienen mucha información guardada desde Lemuria, porque al final como la nueva Tierra que estamos manifestando acá en la Tierra tiene muchas cosas en común con Lemuria, obviamente no todas porque queremos integrar ahora, pero sí tiene muchas cosas en común con Lemuria. Entonces nos traen también estos códigos y como que nos van iniciando en estos códigos de nuevo a través de su canto y a través del lenguaje de luz y a través del trabajo con nosotros como en el colectivo, como en el mundo de los sueños del colectivo, de la humanidad. Entonces, como vimos, las ballenas, su rol es como macro, es bastante macro, controlan una gran sección del océano. Sus canciones, su sonido va afectando áreas grandes en particular. Y ahora vamos a hablar de los delfines, que los delfines son distintos en el sentido de que los delfines hacen como sus efectos más micros, hacen como microcirugías, afectan ambientes mucho más pequeños, más específicos, también afectan a personas, pueden afectar el ADN de las personas,
por eso es muy sanador cuando la gente puede estar cerca de delfines, nadar con delfines, que ojalá sean ambientes de delfines como salvajes, ¿cierto? No en ambientes obviamente en que los tienen súper como encerrados al final, pero bueno, ese fue un paréntesis. Entonces sí, el delfín nos ayuda a sanar de una forma mucho más directa. Se comunican de forma holográfica, con de nuevo figuras geométricas, códigos sagrados y al estar cerca, una persona al estar cerca de un delfín, su ADN se puede ver muy afectado. También son telepáticos, nos irradian mucho amor, están siempre en el momento presente, por eso están siempre en este estado como juguetón, ¿cierto? Como natural, como feliz, como de fluir. Y eso es algo que también nos transmiten, que nos hace mucha falta como sociedad. Em, y también los delfines saben de estos vórtices que hay en el océano, de los que les hablé un poco en Lemuria. Hay vórtices de sanación a los cuales los delfines van para purificarse a veces, para purificar sus toxinas. Y también los delfines ven que siempre están así nadando en una forma muy específica, entonces este trazo es como lenguaje de luz también. Ven que les hablé del lenguaje de luz, les voy a dejar el video. Hay muchas formas en que se manifiesta el lenguaje de luz y una forma es el movimiento. Entonces cuando van haciendo movimientos específicos van dejando trazos del lenguaje de luz que de nuevo nos ayudan a iniciarnos como humanidad, nos transmiten sanación, nos transmiten una forma de vivir que sea más estando en el presente, más en un fluir, ¿cierto? Entonces sí, con esto espero que les haya quedado claro lo relevantes que son estos seres, y aunque no lo fueran, obviamente tenemos que preocuparnos de estos seres. Entonces, la situación de los cetáceos en la Tierra en los años recientes ha sido bien compleja porque, como sabrán, hay mucha contaminación, mucho derrame de petróleo, muchas construcciones en lugares que antes no habían, mucha construcción como donde antes había mar, océano, ahora el mar va como bajando y se van construyendo, no sé, edificios, etc. Entonces, bueno, el tema es que estos seres lo que han hecho por mucho tiempo es que de cierta forma se suicidan al final, como por ejemplo hagan de cuenta que son un grupo de almas en la ballena, por ejemplo, y es como que eligen suicidarse de cierta forma y irse como al siguiente plano a seguir ayudando a la Tierra, pero desde el otro plano, desde la quinta dimensión, por ejemplo. Porque al final han aprendido a tener miedo al humano acá en la Tierra, porque se han intoxicado mucho. Entonces es como que están aquí, pero no del todo, no 100% presentes, y empiezan como a migrar. De todas formas, esto de cierta forma se está como empezando a sanar en años muy recientes, ¿cierto? Muy recientemente. Los cetáceos son seres muy inteligentes que tienen esperanza y que saben que al final se va a arreglar esto, ¿cierto? Pero que por ahora hay algunos seres trabajando acá en la Tierra, pero en general prefieren empezar a irse y bueno, como les decía, se están yendo a la quinta dimensión como para esperarnos. Lo que hacen al final es enviarnos frecuencias de sanación acá en la Tierra, porque hay mucha tristeza en nuestro colectivo. También lo que me han dicho en canalización es esto, que están ahora yéndose a la quinta dimensión y están empezando ahí como a cristalizar ciertos códigos sagrados, igual como lo hacían en Lemuria. Entonces sí, de cierta forma es como que entienden lo que pasa, confían en nosotros como humanidad, pero tienen que saber también cuándo empezar a irse, y sí puede ser un poco doloroso. No sé, las ballenas como que transmiten a veces una tristeza que sí nos debería preocupar de cierta forma.
pero bueno, como les decía, esto nos ha servido también para darnos cuenta de lo que hemos hecho con los océanos y se han estado tomando medidas. Estamos de a poco empezando a proteger más a las ballenas, la caza de ballenas y todo eso. Pero sí, bueno. Respecto a cómo contactar a estos seres, lo típico es pedirles en meditación que se presenten ustedes, también al dormir, sobre todo las ballenas que, como les decía, trabajan principalmente en el mundo de los sueños y con nuestro subconsciente. Pueden escuchar sus frecuencias, ya sea literal en presencia de estos seres o pueden buscar frecuencias de delfines y de ballenas y son muy sanadoras, también. Y bueno, también lo que viene hacia adelante con respecto a estos seres, siento que es muy, muy importante hacer nuestra parte por estos seres, que una parte es claro, no contribuir a más contaminación de los océanos, podemos, no sé, reciclar, ser cuidadosos con nuestro consumo, porque al final sabemos que casi toda esa basura se va al océano. Podemos colaborar con fundaciones que protegen a las ballenas, pero también siento que una parte muy importante es como la parte espiritual y energética. Entonces siento que todos deberíamos estar primero honrando a estos seres, como agradeciéndoles por su labor y también viéndolos como los seres inteligentes que son, como no tratarlos de súper pobrecitos, súper indefensos, no, porque son seres muy poderosos y muy inteligentes, pero sí es importante concentrarnos y enviar como frecuencias sanadoras a estos seres, frecuencias sanadoras al océano, visualizar cómo se va sanando el océano, cómo se va limpiando, enviar luz y amor, visualizar cómo estos seres cada vez tienen un espacio más seguro acá en la Tierra, acá en Gaia con nosotros, cómo se va regenerando todo, ¿cierto? Como todo este ecosistema. También les quería finalmente hablar como un dato X, de que mucha gente pueden buscar, mucha gente ha visto beneficios literales físicos de interactuar con un delfín, como en lo físico. Entonces personas a veces no se han ido a nadar con delfines y tenían un problema de salud o un problema emocional y se han podido curar de eso. Hay bastantes testimonios de personas que hablan de eso, así que sí es muy interesante. En mi caso tuve la oportunidad una vez de estar con delfines que estaban en su estado salvaje, y la verdad que sí, no sané nada porque no tenía nada como que sanar en específico, pero sí recuerdo después cómo se sentía mi vibración, demasiado distinta. Entonces sí, si alguna vez tienen la oportunidad, se los recomiendo mucho. Y también les voy a dejar algunos links con formas quizás en que podemos ayudar, contribuir, no sé, fundaciones, qué cosas podemos hacer para ayudar a los océanos. A veces se nos olvida y no sé, compramos una malla de fruta que viene con esta malla que se va al océano y es súper tóxica y etcétera. También sé que hay países que están más adelantados en la protección de los océanos que otros. Bueno, y eso es lo que les quería hablar hoy. Cuéntenme qué les pareció, si sabían esto sobre los cetáceos, si sabían sobre sus orígenes, si es que han tenido alguna experiencia con ellos en lo físico, en la meditación, con su vibración, no sé, etcétera. Y eso, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.